Bueno, hola a todos. Se me escucha bien, ¿no? Gracias por la invitación. La verdad es que cuando escogí este tema no estuve muy avispada, porque la verdad es que en 15 minutos no me da. Entonces hice un poco, me quedé con unas cosas y otras las paso un poco más por encima y otras directamente no hablo de ellas. Entonces, sabemos que la mano es la parte del cuerpo que más se lesiona en los niños. Es la segunda localización más frecuente de fracturas después del rayo distal. Según las series, el quinto dedo suele estar afectado hasta en la mitad de los casos y normalmente la que más se afecta es la falange proximal. Hay dos picos de edad, uno es en el niño pequeñito por aplastamiento, el típico niño que mete la mano en las puertas, y después en niño mucho más mayor, en la adolescencia, por las actividades deportivas. Es más típica en los niños que en las niñas, porque normalmente participan más en deportes competitivos, ojalá esto algún día cambie, y las fracturas metacarpianas son más típicas de los adolescentes. La exploración a veces es difícil porque, sobre todo si hay una afectación de partes blandas y el niño es muy pequeñito, el niño viene con mucho dolor, todos están muy ansiosos, el niño, los padres, hay una gran afectación de partes blandas, radiográficamente también a veces pueden ser difíciles de valorar. Para esto ayuda mucho la cascada de la tenosinodesis, ¿no? Que lo sabéis, ¿no? Que cuando tenemos la mano, y hacemos dorsiflexión, los deditos se arrugan por el efecto de los flexores, cuando estiramos la mano los deditos se estiran por el efecto de los extensores. Ahí está. Bueno, y esto nos puede ayudar un poquito para valorar que no haya lesiones tendinosas. Después, saber que en la mano hay un gran potencial de remodelación, que la mayor parte de las fracturas son subsidiarias de tratamiento conservador, aunque todas las que voy a hablar aquí precisamente son las que van mal, y que es muy importante, siempre que veáis un niño, lo más importante es saber dónde está la fractura. La fractura está cerca de una fisis. Esa fisis es de las fisis que muy floridas o de las que son poco floridas. ¿Y qué edad tiene el niño? ¿Qué potencial de remodelación esperamos? En la mano es muy importante saber que no todos los planos remodelan igual. El plano sagital, como es el plano del movimiento, remodela mucho más y el plano coronal remodela muchísimo peor. La rotación no remodela ni en la mano ni en ningún sitio. Y es muy importante obtener buenas proyecciones radiológicas. Bueno, esto en general para todo, pero en la mano es muy importante. Y en los niños la rigidez no suele ser un problema, aunque los tengamos inmovilizados, después no es como en los adultos. Conocer la anatomía de la mano, que las fisis de las falanges son proximales, en los metas son distales menos en la fisis del primer meta. Salter-Harris no la voy a explicar la clasificación, todos lo sabéis, y saber que, muy importante a la hora de cuando hablemos de las fracturas de los deditos, que la parte del extensor terminal se va a insertar proximal a la fisis y el flexor profundo se va a insertar distal a esa fisis. Esto lo iremos viendo más adelante. Y cuando exploremos una mano, lo que ya sabéis en adultos, cuando doblamos la manito, todos los dedos deben estar paralelos, lo que dicen los artículos, tener cuidado con el scissoring, ¿no? Cuando hay dedos que se cruzan y dices, bueno, pues ahí está pasando algo. Entonces, vamos a hablar de distal a proximal. Las fracturas de la falange distal son muy exclusivas casi de niño pequeñito, porque decimos, están conociendo el mundo, no tienen miedo y meten la mano en todos los sitios. Casi siempre son traumatismos en casa y suelen ser eso, aplastamientos, y muchas veces es mucho más importante la afectación que hay de partes blandas que no la fractura en sí. Hay preferencia por mantener la uña o colocar una uña artificial, pero siempre revisando el lecho ungueal si está dañado porque hay que suturarlo. Si vamos a poner agujas de Kirchner, los principios siempre que atravesamos fisis muy finas, no hacer muchos intentos y que vayan por el centro. Muy típico, niño pequeñito, que te vengan con arrancamientos. Si son pequeñas avulsiones, los niños cicatrizan muy bien por segunda intención. Si ya hay una exposición ósea o tendinosa, ya sabemos que necesitamos tapar eso. Yo no os voy a hablar aquí de un montón de injertos, simplemente que conozcáis un poquito lo que es el injerto hipotenar, que lo que hace es que pegamos el dedito, bueno, obviamente quirófano, aquí a este nivel va mejor, obviamente, los dedos más radiales por un tema de que los otros dedos no llegan, sino estos habría que pegarlos más en la eminencia hipotenar. Y lo que hacemos es, hacemos un colgajito en forma de M invertida, la levantamos, suturamos ahí el dedo, obviamente el dedo se queda así. Dejamos eso durante 2 o 3 semanas a que ahí se forme, eso se injerte y después volvemos a llevar al niño al quirófano, lo soltamos y la verdad es que van muy bien para cubrir esas zonas, para que no quede tanta tensión y además queda mucho menos sensibilidad en los dedos. Y ya veis que la cicatriz que queda en la eminencia pues se cierra muy bien y no da ningún problema.
Seguimos de aquí para adelante la fractura de Seymour. La fractura de Seymour es un Salter-Harris tipo 1, tipo 2, o a veces son justepifisarias, que son fracturas que están justo pegaditas a la fisis. Lo más importante es que son fracturas que se consideran abiertas, porque a la fractura se asocia una laceración del lecho ungueal. La placa ungueal generalmente está por encima del pliegue epoquineal, que lo que se traduce es que cuando tú ves al niño parece que tiene una uña más larga de lo normal. Simulan un pseudomallet, un pseudomartillo, porque el niño está así, pero no es un dedo martillo. Es muy importante la proyección lateral, ahora lo veremos, y casi siempre requieren un tratamiento quirúrgico porque la matriz ungueal puede estar metida en el medio de la fractura. Si no lo quitas, no se va a reducir la fractura y hay más riesgo de complicaciones. Y se necesita antibioterapia porque es una fractura abierta. Cuidado con las complicaciones, casi todas aparecen porque pasan desapercibida la fractura o le damos menos importancia de lo que tiene. Puede haber persistencia de la deformidad, un cierre fisario o la osteomielitis. Aquí veis lo que os decía, ¿no? La mítica imagen que parece que tiene la uña más larga. A veces no da la impresión de ser una fractura abierta porque nos está falseando la uña, pero en cuanto la mueves ya ves la fractura abierta. Y a nivel radiográfico, en la P podemos no ver nada. A veces hay un ensanchamiento fisario que puede ser más o menos sutil y lo que nos va a dar es la proyección lateral. Lo siguiente, si seguimos hacia proximal, sería el dedo martillo, que es una fractura interarticular de la base de la falange distal, lo que sería el arrancamiento del extensor en adultos. Normalmente aparece en niño más mayor y es lo que hablábamos, ¿no? De dónde se inserta el tendón extensor con relación a la fisis, es una zona de debilidad y el niño aparece así con el dedito en flexión, típico del martillo. Son Salter-Harris 3 o 4 y aquí también lo más importante va a ser la proyección lateral. El tratamiento casi siempre es conservador, mantener una férula en extensión durante 6 o 8 semanas y después pasar la nocturna. Mucho cuidado, siempre hay que citarlos entre medias por dos motivos. Uno, los niños se quitan las férulas, que suele ser el principal motivo de fracaso del tratamiento. Y segundo, si quedan muy apretadas pueden provocar lesiones en la piel, entonces es muy importante vigilarlos. Si está afectado más del 50% de la articulación, bueno, o incluso un poquito menos, un tercio, o hay un riesgo de la subluxación de la articulación, bueno, pues ya tendremos que ir a quirófano. Aquí veis dos ejemplos, este es un ejemplo agudo y eso es un ejemplo crónico que operó el otro día la doctora Domenech. Y lo que decíamos, lo que hacemos, lo que nos resulta a nosotros más fácil es la técnica de Ishiguro. Pasas una aguja con la interfalángica flexionada para cazar al tendón y después cuando estires el dedo que te haga como de tope y otra para bloquear la articulación y evitar que se subluxe. Siguiendo hacia proximal, lo siguiente sería, bueno, pues de las más feas. Esta no es la más fea para mí es la siguiente, pero bueno, que serían las fracturas condilares, ya sean unicondilias, bicondilias, subcondilias, es más típica de adolescentes, hay que tener muchísimo cuidado porque pasan desapercibidas. Nosotros casi todas las que recibimos no vienen agudas, te vienen a la semana, a los 10 días, y aquí sí que son súper importantes unas buenas proyecciones, y a veces necesitamos proyecciones oblicuas. Hay riesgo de subluxación articular. Muchas, a nada que hay un poquito de gap, son quirúrgicas porque aquí hay un riesgo muy alto de malunión. Estamos muy lejos de la fisis, como decíamos, y aparte estamos en plano coronal. He aquí un ejemplo de una fractura unicondilia con la afectación de partes blandas. Y lo que os decía, es muy importante la proyección lateral. Ya es raro conseguir una proyección lateral pura. Si tenemos una proyección lateral, lo que tienes que ver es los cóndilos superpuestos. Cuando ves esa como doble imagen, pues bueno, ahí ya ves el desplazamiento. Pero a veces no es tan fácil que te hagan esta proyección, entonces hay que tener cuidado con eso. El tratamiento quirúrgico se prefiere la reducción cerrada, con la mítica pinza de mano desde fuera, y agujas o tornillos en función del tamaño. Mucho cuidado metiendo tornillos, que intentar que el tornillo no pase la otra cortical, porque por aquí está pasando el ligamento colateral y si lo pinzas, después les puede quedar dolor y rigidez. Bueno, este es un caso con su evolución. Esta para mí es la peor de todas, vamos, la horrible de la mano, que es la fractura del cuello de la falange. Son casi exclusivas de la edad pediátrica, también se llaman subcapitales o supracondilias. Es lo mítico que dices, nada, le vamos a poner una agujita al dedo, y es un Cristo esto. Representan más o menos el 13% de las fracturas de los dedos, aparecen mucho más en niño pequeñito, por eso que decíamos están muy relacionadas con dedos que se meten en puertas y portazos. Hay un gran capuchón cartilaginoso y son fracturas muy inestables porque a ese nivel no hay inserciones, suelen afectarse más a la falange media y tienen un potencial de remodelación muy limitado, incluso en niño pequeño.
Se dice que una tipo 2 en un niño pequeñito, si tiene desplazamiento sagital, se puede aceptar hasta 30 grados porque eso remodela, pero el plano coronal no remodela nada. Mucho riesgo de malunión, de no unión y de osteonecrosis. ¿Por qué? Porque son fragmentos muy pequeñitos, los vamos a operar, pasamos una aguja 500.000 veces y eso al final no. Se clasifican según la clasificación esta de Al-Katan, que aunque aquí veis un montón de letras, se dividen en 1, 2 y 3. 1, estables, a nada que están un poquito desplazadas. Tipo 2, la tipo 2 hay un contacto y en la tipo 3 no hay contacto ninguno. Se desplazan típicamente en extensión, dorsal, desviación cubital y es muy típico ver el típico piquito volar. Aquí veis un caso, esto es una niña muy pequeñita que en la guardería otro compañero cerró la puerta y le dejó el dedito en el medio. El tratamiento es conservador en las tipo 2, en las tipo 1, perdón, y en las tipo 2 si no hay malrotación y lo que decíamos, si hay una angulación aceptable, y el tratamiento quirúrgico es muy difícil, hay que intentar no abrir porque el abrir tienes más riesgo de desperostizar y de causar osteonecrosis, pero y hay que intentar preservar siempre los ligamentos colaterales en el fragmento distal porque es lo único que lo mantiene unido y es por donde entra la vascularización. Lo que decíamos, cuidado de meter 40.000 agujas porque al final provocas una lesión térmica, pero vamos, que son muy, muy difíciles. Esto es un ejemplo, que quedó muy bien, por eso lo pongo. Y como decíamos, el plano sagital remodela, pero el plano coronal no. Ya veis que aquí es un niño pequeño, porque mirad cómo tiene las fisis, pero ahí ves la deformidad y no remodelo. Las fracturas diafisarias de la falange normalmente se presentan con una mínima angulación. El tratamiento suele ser conservador o reducción cerrada y colocar una inmovilización. Mucho cuidado con la rotación, lo que hablábamos del scissoring, y bueno, estos serían los límites tolerables. Pero bueno, estas casi siempre, salvo que sea un adolescente, suelen ser tratamiento conservador. Las fracturas de la base de la falange proximal, la típica, ¿no? Cuando hablamos de mano, dice, va a dar una charla de mano, pues si estas van todas bien, que hay que poner una sindactilia y para casa. Estas son muy frecuentes, suelen ser Salter-Harris tipo 2 o justoepifisarias, tienen un gran potencial de remodelación porque esta articulación tiene muchísimo movimiento y el cierre fisario es muy, muy, muy raro. Dentro de estas hay una que tiene nombre propio, que es la extractave, si no lo sabía traducir al castellano, que se llama así por la mítica posición de los pianistas que intentan llegar a la tecla y por eso es una deformidad típica en abducción. Hay una desviación ulnar y una angulación dorsal y para reducirlas, cuando hay una angulación de más de 10 grados, una malrotación, usamos el método de lápiz, que todos conocemos, ¿no? Meter el lápiz en el cuarto espacio y hacer de fulcro, o el método 90-90, que después hablaremos de él. Y se inmovilizan durante 3 semanas y van muy bien. Este sería un ejemplo, aquí veis la deformidad muy marcada para marcaros lo de, ¿no? Como el dedo se va en abducción. Y esto, aunque yo no he visto nunca ninguna en mi vida, no sé si alguien la ha visto, es que Galicia no es zona de esquiar, los niños no... Estuviéramos en Suiza o en Andorra, a lo mejor teníamos más. Que sería el equivalente del pulgar del guardabosques del adulto, que son avulsiones del ligamento colateral cubital, pero en este caso, como hay fisis y la fisis es más débil que el ligamento, pues lo que pasa es que se provoca una fractura, que será quirúrgica si hay una afectación articular del más del 25 o 30% o si hay más de 2 milímetros de gap. Esto es sacado de internet porque yo esta nunca la he visto. Entonces, esta es la diapositiva con la que os tenéis que quedar. Que no siempre en la mano todo va bien. Mucho cuidado con la fractura de Seymour, con el mallet finger, con la fractura subcapital, para mí la peor de todas, y con la articular desplazada. Y así muy rápido, hablando de metacarpianos, son más típicos en adolescentes, sobre todo en relación con actividades deportivas. También la clasificación es por localización anatómica, siendo obviamente las del cuello y las diáfisis más frecuentes. La fractura del boxeador, la típica que también en adultos, hasta el 70%. Y el tratamiento es conservador, tiene un gran potencial de remodelación, porque es una articulación que se mueve mucho, pero lo que no toleramos es rotación. En esta diapositiva, para explicaros un poquito los límites que toleramos, pero es que en el quinto metacarpiano, que es el más habitual, en función de la edad del niño, hasta 60 grados de angulación. Y esto os lo puse, esta es la técnica del 90-90, la que todos conocéis, que sería también la técnica de jazz, que no os la voy a explicar yo, os la va a explicar mi amigo. A ver si quiere hablar este hombre. Surgery, one point at a time. The jazz maneuver was described by Jazz in 1938
It is used for the closed reduction of finger metacarpal neck fractures. The primary step is flexing the metacarpophalangeal joint to 90 degrees. There are 4 effects of this. The intrinsic muscle gets relaxed, the collateral ligaments become tight, the proximal phalanx and the metacarpophalangeal joint get stabilized as a single unit. And finally, the stretched extensor tendon stabilizes the fracture. This is how the fracture gets reduced. The technique consists of: first, metacarpophalangeal joint is flexed to 90 degrees. Then the PIP joint is flexed to 90 degrees. Now the PPX and the metacarpophalangeal joints are locked. An upward push is given along with stabilization on the metacarpal shaft. This reduces the fracture of the metacarpal neck. It should be followed up with a POP cast or slab or closed fixation. Ahora, ya está. Esto os lo pongo sobre todo pues, si hay resis pequeños, ¿no? Porque la mítica de vais a urgencias, nada, es un quinto meta, redúcelo. Y haces ahí un poco lo que puedas, bueno, para que sepáis que todo tiene una razón de ser. Vale. Habitualmente estas fracturas se inmovilizaban en lo que todos sabéis, en la posición de intrínseco plus, pero se está viendo incluso en adultos que, de hecho ahí os pongo un estudio, que la posición no está tan condicionada, no se ven más desplazamientos por poner la muñeca en dorsiflexión y que tampoco provocan rigideces. Y esto ya si lo aplicamos a los niños, donde hablábamos que no crean casi rigideces, bueno, pues a lo mejor no es tan necesario poner esos vendajes tan aparatosos. Y de último, simplemente como fracturas del carpo son muy raras en niños y ya dentro de la rareza el escafoides es lo más habitual, dentro que también es raro en niños. Es muy importante conocer que la osificación es en condral excéntrica y que se inicia en el polo distal. Por eso las del polo distal son más típicas en niño pequeño y a medida que el niño se hace más mayor, pues ya tienen un patrón más del adulto, ¿no? Del tercio medio. Son de difícil diagnóstico, igual que en el adulto, hay que tener una alta sospecha clínica, inmovilizar y repetir radiografía. En el niño todavía peor porque no está todo osificado. El tratamiento conservador funciona hasta en el 90% de los casos, la pseudoartrosis es muy rara y normalmente se da en retrasos diagnósticos y aún así intentas colocarle un yeso y muchas se curan simplemente con el yeso. Os pongo aquí, esto es un tratado que salió hace años de la SOGACOD y hay uno de los capítulos donde hablamos precisamente del escafoides en el niño. Y esto simplemente como anecdótico, esto es un niño de, no me acuerdo cuántos años tenía, 11, 12, que vino a urgencias 3 semanas, me vino a mí, después de darse un golpe con la mano, había venido, no le habían hecho, bueno, parecía un golpe banal, no se había hecho radiografías, a las 3 semanas yo le pedí una radiografía, le dolía a nivel cubital, vemos aquí esto, también se ve, espera que no lo veo aquí, ahí sí, aquí le hicimos un tag, se veía ahí ese fragmento, el niño estaba sintomático pero era una sintomatología muy flus, no se quiso inmovilizar, yo ahí ya me empecé a comer la cabeza de, ¿y si lo operamos, le ponemos un tornillo, qué hacemos? Bueno, tuvo a bien que mientras que yo le daba vueltas al tema, lo curó solo. Sin hacer actividades deportivas, pero sin necesidad de escayola, eso acabó consolidando. Los niños tienen un gran potencial de consolidación. Lo que hay que saber es lo que remodela y lo que no remodela, para estar atentos a eso. Pero después ellos ponen mucho de su parte. Acordaros siempre que en la página de la OSEUP tenéis hojas informativas para dar a los pacientes, sobre todo en el tema de urgencias, estas son muy útiles para que las uséis. Y nada, recordaros que se va a organizar el segundo curso básico de ortopedia infantil, si hay alguien que le guste la infantil, ya no solo para resis, para adjuntos jóvenes, que es un curso que está muy bien. Y nada, gracias.